Día 23 de la consagración a San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy nos toca meditar la letanía que dice: amante de la pobreza, ruega por nosotros. San Francisco de Sales decía: realmente no dudo que los ángeles, absortos y en adoración, llegaran en incontables multitudes a ese pobre taller a admirar la humildad de aquel que custodiaba a ese querido y divino niño, aquel que trabajaba en su oficio de carpintero para mantener al hijo y a la madre encomendados a sus cuidados. San José ciertamente que fue un amante de la pobreza. Así se lo ha recordado siempre se lo representa en su humildad. Y esta también ha sido por eso una pregunta de siempre: ¿cómo habrá sido la economía de la Sagrada Familia? Y dice el padre Colway: para responder a esta pregunta no es necesario buscar más allá del Nuevo Testamento. La Sagrada Familia era pobre, muy pobre. San José era tan pequeño y pobre a los ojos del mundo que los magos tuvieron que hacerle el presente, sí, esos regalos para el sostenimiento de la familia. Es decir, la divina providencia, Dios asistió a San José para el viaje que iba a hacer a Egipto con el regalo de los magos. Eso por un lado. Luego también podemos ver cómo cuando van a presentarse al templo, la ofrenda que van a dar es la de un hombre pobre, es decir, 2 tórtolas o 2 pichones. No pudo ofrecer otra ofrenda sino la de los más pobres. Y así es que con estos datos del Nuevo Testamento podemos afirmar que la Sagrada Familia vivía de la divina providencia. Es decir, si los magos tuvieron que proveer para el sustento, es muy probable que San José no hubiese tenido dinero para comprar comida y otras cosas necesarias para su familia en el viaje a Egipto. Cuando partieron de Nazaret para Belén, dice el padre Colway, para cumplir con el censo, no llevaron muchas cosas con ellos porque esperaban regresar a Nazaret. Años después, cuando regresaron de Egipto a Nazaret, la Sagrada Familia vivió allí casi 30 años en una casa sencilla y pequeña. Y entonces, diciendo esto de la pobreza, de la sencillez de la vida de San José, nos preguntamos entonces acerca de la bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué significa esto? Dice el padre Colway. ¿Está diciendo Jesucristo que la pobreza es maravillosa? Y responde el padre Colway diciendo: no, eso no es lo que está diciendo, sino que aquellos que están desapegados de las cosas de este mundo no están lejos del reino de los cielos. Cuando la persona está desapegada de las cosas de este mundo, la pobreza se entiende como una virtud. La persona que está desapegada de las cosas materiales es verdaderamente bendecida en espíritu y es rica ante los ojos de Dios. Esto explica por qué San José es llamado amante de la pobreza. Él confió en la divina providencia para todas sus necesidades. Entonces nos aclara algo muy importante el padre Colway, que la pobreza no es el no tener cosas materiales, sino que es no tener el corazón en esas cosas materiales, no estar apegado, no amar esas cosas materiales más que el reino de los cielos. Porque todos tenemos, incluso necesitamos, por ejemplo, un carro para movernos, ropa si se rompe se ensucia, necesitamos ropa nueva y así tantas cosas. Entonces la pobreza
no es el no tener esas cosas, sino es el no tener el corazón en esas cosas, sino que la riqueza de nuestro corazón sea el reino de los cielos, la palabra de Dios, el mismo Jesucristo. Por eso San José es un gran ejemplo para nosotros, porque él además ciertamente que no tuvo muchísimos bienes materiales, pero sobre todo San José tuvo su corazón, su riqueza era el niño Dios Jesucristo, como nos va a decir el Padre Colway en el texto que trae hoy para profundizar. Su riqueza era Jesucristo. Y por eso entonces San José nos va a ayudar a ser pobres de espíritu. ¿Sí? Nos enseñará a desapegarnos de las cosas materiales y abandonarnos a la divina providencia. Porque como dice el Padre Colway, y es nuestra experiencia también, jamás vamos a encontrar la verdadera felicidad en las cosas materiales. Aquellos que permiten que su relación con Dios dependa de los bienes materiales están destinados a la infelicidad, dice el Padre Colway. Por otro lado, la persona pobre de espíritu puede proclamar, como dice el justo Job, el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y el Papa, el Santo Padre Juan XXIII, tiene una hermosa frase que podemos hacer nuestra y que puede ayudarnos y la podemos usar como jaculatoria. Él decía, Jesús, María, José, mis más dulces amores, puedo vivir, sufrir y morir por ustedes. Y en el texto que trae para profundizar, justamente nos habla del primer monasterio, de la primera adoración perpetua. Es decir, el Padre Colway, con una visión muy profunda, nos propone y nos dice cómo San José y la Virgen María, la casa de Nazaret, podemos decir que fue el primer monasterio, es decir, la primer casa y comunidad que se dedicó a la contemplación de Dios, y también la primera capilla de adoración perpetua. Dice, si San José vivió con Jesús durante 30 años, su vocación fue la de adoración perpetua. Y continúa diciendo, de muchas formas, el hogar de la Sagrada Familia de Nazaret fue el primer monasterio cristiano. Y por eso San Pedro Julián Aymar va a decir, aunque él, San José, jamás adoró a nuestro Señor bajo las especies eucarísticas y jamás tuvo la dicha de comulgarlo, sí poseyó y adoró a Jesús en su forma humana. Y por eso nos trae un pequeño extracto del libro de San Pedro Julián Aymar, que es titulado El mes de San José, donde habla de esta realidad, como el niño Dios fue el tesoro de San José. Fue el tesoro y por lo tanto fue lo que más cuidó. Fue el mismo niño Dios, la esperanza de San José, donde tenía puesto todo su corazón. Al ser su riqueza, también el niño Dios era el centro de sus proyectos. Y así va a decir San Pedro Julián Aymar, cuando vemos la gran cercanía que José tuvo con Jesús, la forma en que fue totalmente transformado en él, comprendemos su verdadera grandeza, su verdadera santidad. Encontramos en San José el adorador perfecto, consagrado completamente a Jesús, siempre trabajando cerca de Jesús, dándole a Jesús sus virtudes, su tiempo, su vida misma, y por eso Él es nuestro modelo y nuestra inspiración. Y va a continuar. En Nazaret los días de José estaban llenos de trabajo, que por necesidad los llevaban a veces a alejarse del niño Dios.
Durante esas horas María lo reemplazaba, pero cuando la noche lo llevaba de vuelta a casa, pasaba toda la noche en adoración sin cansarse y simplemente feliz por la oportunidad de contemplar las riquezas ocultas de la divinidad de Jesús, ya que él perforaba los ásperos vestidos que llevaba el niño hasta que su fe tocaba el Sagrado Corazón. En profunda adoración se unía a las gracias especiales de cada uno de los eventos de la vida de Jesús. Ten confianza, una confianza firme en San José. Elígelo como patrono y modelo de tu vida de adoración. Y por eso nos termina el Padre Colway con algo bien práctico, con un consejo para nuestra vida espiritual, para empezar a vivir con esta consagración a San José. Dice: cuando recibamos la Santa Comunión, consideremos que Jesús viene a nosotros como un pequeño bebé, y después pidamos a San José que nos ayude a darle la bienvenida como cuando Él lo sostenía en sus brazos. Qué hermosa manera de recibir a Jesucristo en la Eucaristía, de poseerlo como San José en sus brazos. Por eso esta consagración realmente debe cambiar nuestra vida espiritual. Debe hacernos que nuestro corazón solo ame a Jesucristo, que el único tesoro y deseo de nuestras vidas, y por lo tanto que debemos llevar eso a la vida práctica, que sea el niño Dios como lo fue para San José. Pidamos entonces en este día de la consagración la gracia de poner nuestro corazón en Jesucristo, que nuestra única riqueza sea Jesucristo, que todos los bienes materiales lo usemos tanto cuanto nos ayuden a ir a Jesucristo. San José ruega por nosotros.